En el programa de hoy les hablaremos del coronavirus o COVID-19, cómo evitar su contagio, cómo prevenirlo y recomendaciones generales para evitar el pánico. Quédense con nosotros, ya regresamos. Hola mis queridos seguidores, hoy les hablaremos del coronavirus y tenemos una invitada muy especial, Claudia Yantén, nuestra médica salubrista, que nos va a decir qué es en sí el coronavirus y cuáles son los síntomas. Claudia, muy agradecida por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo y todo lo que nos va a enseñar hoy. Gracias a ti por la invitación, Liliana. Bueno, hablemos un poquito del coronavirus 19, porque esta es una familia y este es el más reciente que se ha descubierto y se descubrió en la ciudad de Wuhan, en donde se ha hecho el brote, donde ha estado el brote inicial de este virus. ¿Qué es el coronavirus? Como yo decía, es de la familia de los grupos que causan afecciones respiratorias, entonces se puede contagiar de persona a persona, se puede transmitir de esa manera. ¿Y cuáles son los síntomas que tiene el coronavirus que nos pueden diferenciar de otros? 1, fiebre, la fiebre debe ser persistente, tos seca, dolor de garganta, ese es un síntoma cardinal que estamos viendo, y lo otro es dificultad para respirar. Hay una pregunta, yo creo que generalizada. Mis compañeros de trabajo en toda la comunidad es: ¿cómo yo sé diferenciar una gripa común y corriente de este coronavirus? A ver, yo te cuento un poquito. Es distinto a lo que podemos ver en una gripa corriente. ¿Por qué? Porque dentro de los síntomas, por ejemplo, de gripa corriente, ¿cómo es el inicio? Entonces, el inicio de un resfrío común, por ejemplo, es de manera gradual. Esto es de una manera más súbita. La fiebre es poco frecuente. O sea, estoy hablando de una gripa común, no una influenza. Mientras que acá, la fiebre es leve al inicio, dolor en una gripa común puede ser leve. Aquí no vamos a presentar, no hay dolor, no hay dolor de artralgia, no hay artralgias, no hay dolor de coyunturas, no hay. Lo otro, si vamos a estar viendo fatiga, ¿cierto? En una gripa común a veces se tiene, aquí no debes de experimentar fatiga, es la dificultad para respirar lo que va a ser como otro de los signos marcadores, ¿cierto? Si hay una incomodidad en el pecho, tos, y va de leve a moderado, y aquí lo común es que haya esa tos seca, ¿no? Es una tos más seca. Tos seca, fiebre, ajá, dolor en el pecho, y dificultad para respirar. ¿Cierto? El dolor de garganta puede estar en ambos, tanto en una gripa común y obviamente aquí también va a estar, es otro de los síntomas que estamos viendo. El dolor de cabeza, en el caso de la gripa, es poco frecuente. En este también se ha presentado, muchos pacientes refieren tener cefalea, dolor de cabeza, y bueno, las complicaciones en una gripa común son muy pocas, mientras que aquí sí puede haber una neumonía, ¿no? Una complicación, y entonces allí ya hablaríamos de cuál es el interesante, que también contarles un poquito cuáles son los grupos de riesgo. Sí, yo creo que vámonos a una pausa para continuar y saber cuál es la población que está más en riesgo y en realidad cuándo ir al médico o cuándo ir al hospital. Ya regresamos. Mis queridos seguidores, estamos con Claudia Yantén, nuestra médica salubrista, y vamos a hablar de cuál es la población que está en mayor riesgo con esto que tiene que ver con el coronavirus. Lo que se ha visto a la fecha es que definitivamente es el grupo de adulto mayor, la gente mayor de 70 años en donde las complicaciones se presentan. Tenemos al otro lado los niños que hasta ahora, o sea, pueden desarrollar la enfermedad, pero tampoco la desarrollan, no son muchos en términos poblacionales, y es muy leve cuando se desarrollan los niños. Pero ¿cuál es el mensaje grande aquí? Es que en nuestra población latina conviven ambos, tanto los niños con los abuelos. Entonces, el niño puede ser un agente dispersor de la enfermedad. O sea, un portador. Exacto. Asintomático. Exacto. Que va donde la abuela porque la abuela lo está cuidando. Exactamente. Entonces, aquí con esta enfermedad tenemos que pensar mucho, no solo en el individuo, sino los que están alrededor, y también ayudar a protegerlo. Entonces tenemos que cuidar al abuelito, que nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, por ejemplo, prevenirlos de que vayan a aglomeraciones, a eventos grandes, al mall,
¿no? Tenerlos un poquito ya, lo que estamos hablando ahorita, como esa distancia social, de esas medidas de distancia social. Y también hay que tener en cuenta que personas que tienen otras enfermedades, particularmente las cardiovasculares, personas hipertensas, también se les aumenta el riesgo de complicaciones por la forma de como el virus, la fisiopatología que tiene el virus. O sea, si es un adulto mayor de 65, 70 años, con diabetes, presión alta, afecciones pulmonares, ¿cierto? Que tenga problemas, pues va a estar en mayor riesgo que un niño pequeño. Te lo digo porque hay compañeras de trabajo y mucha gente que tiene niños pequeños y claro, están muy asustadas por sus niños, pero vemos que el niño puede estar más sano, entre comillas, pero puede ser fatal para un adulto mayor. Exacto, el niño va a desarrollar los síntomas de manera más leve y puede pasar como una gripita común, pero esa gripita, en el caso del coronavirus, para un adulto mayor, es el grupo que estamos viendo que se está complicando. Y muchas de estas complicaciones van a requerir que lleguen a unidades de cuidado intensivo. Exactamente. Vámonos a una pausa para ver un poquito cuáles son las recomendaciones que podemos tener y cuándo en realidad ir al médico o cuándo acudir a la sala de emergencia. Ya regresamos. Bueno, Claudia, continuamos para que la gente sepa en realidad cuándo acudir al servicio de salud. Definitivamente los pacientes, las personas que estén experimentando síntomas de fiebre persistente y dificultad respiratoria deben de ir. En los diferentes países se han establecido líneas de atención para no saturar los servicios, porque igual a veces la gente por el miedo empieza a congestionar los servicios, empieza a ir y tienen síntomas que son leves o que son manejables dentro de su casa o no están dentro de este grupo de riesgo. Entonces hay líneas de atención a las cuales se puede llamar en cada país. Sí, porque si no vamos a colapsar todos los servicios de salud de todos los países, ¿sí? ¿Qué recomendaciones? Esto es bien importante porque si nosotros hacemos prevención, en realidad podemos evitar que llegue a nuestra casa. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones para prevenir el virus, hay varias. Bueno, primero tengamos en cuenta que hasta ahora no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Por tanto, depende mucho de lo que hagamos y de las medidas que se están tomando. Lo primero, de lo que más se ha hablado, es lavado de manos. 20 segundos como mínimo, y lo que importa es el tiempo de contacto del jabón con la piel. Entonces, mínimo eso, que se haga de la forma que se debe de hacer el lavado de manos, con la técnica correcta. Lo otro que es muy importante es si usted sabe de alguien que está contagiado o que tiene síntomas respiratorios, pues aíslese, haga esta parte de aislamiento preventivo. Antes estábamos hablando un poquito que una de las preguntas que se hacía como prueba de tamizaje era si uno había estado viajando, ¿no? Entonces una medida de prevención es si has estado viajando, aíslate o no viajes. En el caso de si sabes que vas a una zona de riesgo, definitivamente claro, no viajes. O si tenemos algún familiar o a un amigo que ha llegado de viaje, pues no lo visitemos hasta que no estemos seguros de que no tiene ningún síntoma respiratorio. Correcto, Liliana. La otra parte es no tocarse la nariz, la boca o los ojos con las manos sucias. Por eso es importante el lavado de manos muy frecuente y fomentarlo en la casa y a nuestro alrededor. Perdón, inclusive esto este contexto, esto que estamos viviendo no solamente nos sirve para prevenir esto del coronavirus, sino en realidad para nuestra vida, porque toda la vida nos han dicho lávese las manos, ¿cierto?, antes de comer, antes de cada comida, después de que vaya al baño. Es simplemente reforzar algo que ya sabemos y hacerlo con un poquito de más de cuidado. Correcto. La otra parte está en las medidas de higiene. Continuando con esto son las medidas de higiene. ¿Por qué? Porque el virus puede sobrevivir en ciertas superficies, por ejemplo en plástico, en el teclado de tu computador, PVC, lo puede resistir hasta 2 días. Entonces es un periodo largo. Y en superficies húmedas también puede estar por mucho más tiempo. Entonces tenemos que estar limpiando constantemente. Por eso se recomienda el uso, por ejemplo, del alcohol al 60% mínimo para limpiar superficies. Es muy importante que mantengamos la higiene. O un antiséptico, porque a veces vemos de pronto en algunos sitios ya desabastecimiento
de algunos productos de aseo. Simplemente si usted tiene lo de siempre en su casa, refuerce la limpieza. Sí, o sea, definitivamente la higiene es una forma de protección no solamente ante este virus, sino ante muchos otros. Y yo creo que es una de las cosas que nos está enseñando este virus, es reforzar esas medidas de higiene que tú decías que nos han enseñado desde niños. Claudia, si alguien recibe dinero porque ese es su trabajo, ¿cierto? Compra, vende, o es un taxista, por ejemplo, ¿debe usar guantes para trabajar? Pero los guantes se deben de desechar y lavado de manos nuevamente una vez se deseche. Exactamente. Entonces, mire, simplemente vamos siguiendo las recomendaciones. En cuanto a evitar ir a sitios, Claudia, yo creo que ya podemos irle diciendo a la gente, no es pánico, son precauciones. Por ejemplo, el gimnasio, podemos parar de ir al gimnasio, podemos parar de ir a sitios donde haya mucha aglomeración de personas. Sí, o sea, las mismas ciudades ya están estableciendo ciertas normas. Algunas ciudades han dicho a partir de 500 no, y han parado, por eso muchas, en el caso de Nueva York, por ejemplo, estamos viendo que Broadway ha parado, todos los eventos deportivos grandes, masivos, no se están realizando, las conferencias, entonces allí también es un llamado, si usted tiene la posibilidad y en su compañía, en la empresa donde usted trabaja, usted puede trabajar desde casa, tome esa opción. Porque también nos estamos exponiendo cuando estamos moviéndonos, transportándonos, ¿cierto?, en el transporte público masivo. Entonces nos exponemos y exponemos. Recordemos que tenemos que ayudar no solo, de pronto, si tú eres una persona joven y sientes que puedes manejar una gripa, perfecto, pero no eres la única y alrededor tuyo hay otras personas que tal vez sí están a riesgo y tú, quién sabe, ni lo sabes. Y estás esparciendo el virus porque tus síntomas son muy leves. Exactamente. Vámonos a una pausa para continuar con esto del coronavirus y qué medidas tomar para no entrar en pánico. Ya regresamos. Seguimos con las recomendaciones, qué es lo que tenemos que evitar y sobre todo cuál es la actitud para evitar el pánico. Por ahorita yo quisiera preguntarle a Claudia, si ya tenemos un viaje planeado, ya están comprados los tiquetes, ¿yo qué debo hacer? Realmente la sugerencia, y no es sugerencia, fuertemente recomendada es que no viajes. Definitivamente no podemos ponernos a riesgo y poner a riesgo a otros. Definitivamente el contacto personal y de lo que se habla ahora de estas normas de distanciamiento social es todo lo que usted no puede hacer en vivo, por favor, trate de no hacerlo en vivo. Utilice el teléfono, si puede, haga los webinars, videollamadas. Estamos en eso, o sea, la opción de que si tú puedes trabajar desde casa, toma la opción, hazlo. Y si ustedes están a cargo de personal, piénsenlo. Definitivamente este es el momento de que tengamos este aislamiento para poder lograr cortar el virus, cortar la transmisión del virus. Si no hacemos eso, vamos a seguir alimentando por más tiempo el que el virus permanezca entre nosotros. Claro, el que está sano, un aislamiento preventivo. Si tú tienes, entre menos contactos haya y si tú tienes síntomas respiratorios, definitivamente debes de estar mínimamente 14 días a partir de que tú empezaste a sentir los síntomas. Si tú llegaste de viaje de los países donde tienen más altos picos, tienen más casos actualmente, también deberías de poder asumir una actitud de responsabilidad social en términos de, pues pudiste estar a riesgo y puedes poner a riesgo a los que están aquí. Exactamente. Claudia, que en caso de una cuarentena, ¿qué alimentos podemos tener en casa para prepararnos para una posible cuarentena? Pues mira, yo pienso que son ir por los alimentos que son no perecederos, entonces, ¿cierto? Siempre las pastas, las latas, si tienes frijol, arroz, este tipo de alimentos que te van a permitir combinar siempre carbohidratos con proteína, por eso todas las menestras, los granos, que no, ¿cierto? Los granos secos que podemos mantener allí. Agua definitivamente hay que abastecerse también, o si no tienes filtros, usar los filtros que tienes, si es posible, es parte de lo que se debe de hacer, por lo mismo, no por ser alarmistas, pero sí para prevenir que estemos saliendo con tanta frecuencia de la casa. De pronto algunas frutas que duren más, como las manzanas, como las naranjas, por ejemplo. Los repollos, por ejemplo, o sea, ciertos vegetales como las que no se van a descomponer tan rápido. La zanahoria tiene también una buena duración, la remolacha. Exacto. Entonces podemos empezar a jugar con eso a nivel preventivo. Es simplemente estar un poquito preparados en el momento en que digan, en el momento donde usted viva, que declaran una cuarentena. Lo otro es cómo evitar que todas esas noticias, todas las redes sociales, toda
la influencia que hay acerca de esta información que nos agobia además. ¿Cómo evitar entrar en pánico, Claudia? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Definitivamente la actitud debe de ser una actitud de tranquilidad y positiva, ¿no? O sea, siempre se ha visto que el efecto de que tú estés más tranquilo, positivo frente a las circunstancias, aunque sea difíciles, van a facilitar que la recuperación sea más pronta. Además, entendemos el miedo, pero sin embargo eso no nos va a hacer actuar ni pensar más rápido y mejor. Y puede ser que estemos más vulnerables cuando tenemos mucho miedo y toda esta energía se nos bajan nuestras defensas, podemos estar más vulnerables al virus. Entonces, simplemente una actitud positiva frente a esta situación, aprovéchela, pase más tiempo en su casa, comparta con sus hijos, infórmese lo más que pueda para que usted tenga mucha prevención en casa. Seamos responsables socialmente. Muchísimas gracias Claudia por tu información, por tu tiempo, ha sido de verdad de mucha ganancia para toda la gente que nos sigue en Proyecta tu Bienestar. Muchas gracias, hasta la próxima. Hemos llegado al final de nuestro programa. Para evitar el pánico, simplemente mantente informado y sigue todas las recomendaciones del Ministerio de Salud de tu país. Gracias por tu sintonía. Déjanos tus comentarios, danos un like, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Si quieres un poco más de información, visita www.proyectatubienestar.com. Hasta la próxima.